Hannah y Manuel, dos amantes que creen que sería mejor para su relación si Jimena estuviera lejos de Palacio, se ven inesperadamente muy afectados tras la muerte de Jimena. Al principio creyeron que su relación sería más sana y feliz después de la separación de Jimena. Sin embargo, la realidad resulta completamente contraria a sus expectativas. La muerte de Jimena supone una carga emocional inesperada para Manuel. Hannah y Manuel luchan por apoyarse mutuamente mientras atraviesan un momento emocionalmente difícil tras la muerte de Jimena. Si bien ambos atraviesan sus propias batallas internas, no pueden dedicar suficiente tiempo y energía para apoyarse y comprenderse mutuamente. Esto hace que la distancia en sus relaciones aumente y sus vínculos afectivos se debiliten. Mientras Cruz sospecha que puede haber una relación entre Blanca y Manuel, la confesión de Manuel sobre su misteriosa amante y la posterior muerte de Jimena y el regreso de Blanca a Palacio confunden a Cruz. Esta situación genera una serie de interrogantes en la mente de Cruz y genera confusión interna. La muerte de Jimena añade más incertidumbre a esta compleja ecuación y aumenta las dudas y preocupaciones en la mente de Cruz. ¿Podría haber una conexión entre la misteriosa amante de Manuel, el regreso de Blanca y la muerte de Jimena? A medida que Cruz busca respuestas a estas preguntas, se vuelve cada vez más exhausto y tenso mentalmente. Catalina está sometida a una gran tensión por recuperar la responsabilidad total de su negocio de mermeladas. Mientras hace un decidido esfuerzo por demostrar su valía, se enfrenta a una sorpresa inesperada y desagradable. Esta sorpresa pone patas arriba sus esperanzas y esfuerzos. Esta desagradable sorpresa es una situación que frustra los esfuerzos de Catalina y afecta negativamente su moral. Esto es una fuente de gran frustración y estrés para él. Pero Catalina no se rinde para afrontar este obstáculo y lograr sus objetivos. Catalina sigue actuando con aún mayor determinación para superar las dificultades. Mientras Cruz continúa presionando a Alonso para que expulse al conde de Ayala del palacio, Alonso comienza a cansarse de la presión de Cruz tanto sobre Catalina como sobre el conde de Ayala. La presión constante de Cruz sobre Alonso y ponerlo en una situación difícil hace que Alonso se ponga tenso y estresado. Las exigencias y presiones de todas direcciones pesan mucho sobre Alonso y afectan su capacidad para tomar decisiones. La constante insistencia de Cruz sobre el conde de Ayala nubla la mente de Alonso y aumenta su tensión. Alonso, que está constantemente tenso bajo la presión de Cruz, se da cuenta de que esta situación tiene efectos negativos tanto en su vida personal como profesional. Sin embargo, a pesar de la insistencia de Cruz, Alonso está decidido a no comprometer sus principios ni su conciencia. Lo esperado sucede en la relación entre Vera y Lope, y en algún momento su relación termina por completo. La constante insistencia de Lope y su actitud sobre el pasado de Vera aumentan la tensión en su relación, y finalmente Vera decide romper con Lope y poner fin a su relación. Con el fin de su relación, comienza una nueva era tanto para Vera como para Lope. Hannah decide revelarle a María Fernández un secreto que es tan importante que incluso podría cambiar la perspectiva que la gente tiene sobre ella. Este secreto es que Jimena se enteró de la relación entre Manuel y Hannah antes de morir. Para María Fernández esta confesión es impactante y se enfrenta a una sorpresa inesperada. Cuando Cruz se entera que Dieguito está en la promesa, se enoja mucho. Cruz le pide a Ricardo que se lleve al bebé de la casa inmediatamente. En este caso, el enojo y la preocupación de Cruz son claramente visibles. Pía no soporta que envíen a Dieguito nuevamente a la guardería. Tener que volver a separarse de su bebé es una fuente de dolor insoportable para Pía. Su devoción por Dieguito y su amor por él hacen que a Pía le resulte aún más difícil tomar esta decisión. Pía tiene que tomar una decisión que cambiará su vida. Mientras toma una decisión sobre el futuro del bebé, se ve atrapada entre dificultades emocionales y prácticas.